la maestra Victoria Castellanos Juárez, quien es licenciada en nutrición, con máster en trastornos de comportamiento alimentario y obesidad, especializada en el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria y con un diplomado en nutrición de la mujer. Cuenta con múltiples entrenamientos y ha realizado rotaciones clínicas en instituciones internacionales como el Hospital Universitario Niño de Jesús y el Hospital Universitario Santa Cristina en España. Su experiencia incluye el liderazgo en programas de prevención como el Body Image Program y la autoría de un manual de alimentación para padres con hijos que padecen TCA como parte de su trabajo final de máster. Actualmente labora como nutrióloga clínica en Comenzar de Nuevo. También nos acompaña la maestra Ana Karen Guzmán Arámburo, quien es licenciada en nutrición con maestría en nutrición clínica, especializada en trastornos de la conducta alimentaria y educadora en diabetes. Cuenta con múltiples entrenamientos en terapia cognitivo-conductual y en terapia dialéctico-conductual para el manejo de la salud mental y trastornos alimentarios. Su experiencia incluye la docencia universitaria y la colaboración en programas de salud pública. Actualmente también labora como nutrióloga clínica. Y bueno, sin más, las dejo con las expertas. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Ana Karen y justo pues voy a complementar un poquito sobre el testimonio que dieron las familias. Es justamente desde nuestra experiencia explicar cómo lo hacemos, ¿no? Esto va a ser más que nada el FBT, que es lo que implementamos nosotros cuando realimentamos pues a las pacientes cuando llegan con nosotros. Bueno, a lo mejor muchos ya saben, a lo mejor otros no lo identifican con ese nombre, pero ¿qué es el FBT? Por sus siglas en inglés, es el tratamiento basado en la familia. Justo como nuestros testimonios ahorita estaban aquí compartiendo, ellos son el pilar del tratamiento, ¿sí? O sea, este enfoque va dirigido sobre todo a menores de edad, adolescentes menores de 18 años, sin embargo también se pueden hacer adaptaciones a adultos jóvenes. También se puede llamar como un enfoque Maudsley, porque fue desarrollado en el Hospital Maudsley en Londres a finales del siglo XX, por lo que ya tiene bastante sustento, estudios, comprobaciones y todo sobre la eficacia que tiene en la recuperación de los trastornos alimenticios, sobre todo más enfocado a anorexia y a bulimia. El FBT trata de dejar como muy en claro el que la familia es la base del tratamiento, ¿sí? Involucra a los cuidadores principales y como ahorita habilita también es parte de cuidando al cuidador, justo por la importancia que tiene en la recuperación, ¿sí? En este enfoque se busca externalizar la enfermedad del paciente o de sus hijos y justo quitar ese peso o esa culpa que muchas veces llegan los padres culpándose o que hubieran hecho diferente o que sentir que ellos tuvieron algo que ver. Sin embargo, como ya lo hemos visto, un trastorno alimentario es multifactorial, no es solo un factor por sí solo. Entonces es importante también involucrar a la familia y conocer cómo vamos a empezar la realimentación nutricional a partir del enfoque del FBT, ¿sí? ¿A quién va dirigido? Pues como ya lo mencioné, sobre todo para adolescentes o adultos jóvenes, principalmente, ¿sí? Está contraindicado en donde hay abusos familiares, violencia doméstica o exceso de crítica paterna o falta de compromiso parental, justo porque son la base del tratamiento y si es una familia caótica o donde el ambiente no favorece, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, esto es más que nada en familias, incluso también podemos tener familias donde pues ya hay una separación. Incluso así podemos trabajar con ellos, pero sí asegurar que no haya un ambiente invalidante o violento en casa.
Pues, ¿qué nos muestra la evidencia y la eficacia del FBT comparado con la terapia individual del adolescente? Se muestra donde tiene una recuperación hacia el final de la restauración nutricional de hasta 2/3 al final de la restauración, o sea, de una recuperación, y entre el 75 y el 90% de los pacientes recuperados lo mantienen después de 5 años. Por eso es la eficacia en la que nos enfocamos nosotros de abordar a la familia, porque realmente es capacitarla, es psicoeducarla para que una vez restaurado el peso puedan seguir manteniendo esto o identificar aquellas conductas de alerta que me puedan también ir despertando inquietudes sobre una posible recaída. Aquí algo muy importante es que las primeras 4 semanas, cuando iniciamos, son claves para saber cómo el pronóstico que va a tener el enfoque que estoy haciendo de FBT, ¿sí? Aquí lo que la ciencia ha demostrado es que las primeras 4 semanas, aquellas chicas, pacientes que logran una recuperación de 2 a 2.5 kilos, van a tener un muy buen pronóstico de hasta el 70% de recuperación en un largo plazo, ¿sí? Y aquí podemos ver en estudios que se han hecho donde después de los 3 meses se restaura el peso. Podemos ver cómo la parte del FBT recupera la restauración del peso comparada con la terapia individual del adolescente, ¿sí? Y aquí también vemos que el riesgo de recaída con el FBT reduce bastante comparado con solo la terapia individual del adolescente en un periodo de seguimiento después de 12 meses, ¿sí? Es justo por lo que comento de las habilidades que los familiares y los cuidadores principales van adquiriendo y que es algo que pueden seguir reforzando una vez incluso que ya hayan terminado el tratamiento. También nos hemos encontrado pues muchos desafíos y dificultades a los que se enfrentan los padres, sobre todo pues va a depender mucho de cada estilo parental, porque en una misma familia podemos tener diferentes estilos de crianza. A lo mejor voy a tener un papá más amoroso, a lo mejor voy a tener un papá más firme, más regañón, ¿sí? O sea, es como va a depender mucho. Sin embargo, tratamos de que estén en la misma línea independientemente del estilo parental que predominen ellos, tratamos que estén alineados a los objetivos de la recuperación desde el FBT. ¿Qué es lo que nosotros observamos cuando vamos a iniciar la rehabilitación nutricional? ¿Sí? A mí yo siempre le digo, el no ya lo tenemos que buscar el cómo sí, porque siempre me dicen es que no quiere comer, ¿sí? Es bueno, de entrada yo ya sé que va a costar mucho que ella o él por sí solo me acepte comer. Entonces, esto es lo que tenemos que enseñarle a los padres desde la psicoeducación, desde la enseñanza y la crianza amorosa, de cómo obtener ese sí, a pesar de que yo ya sé que no quiere comer o que tiene mucho miedo de comer, ¿sí? Entonces, primero, el FBT requiere mucho tiempo, compromiso y dedicación, que es justo lo que compartían aquí las mamás hace un momento, el papá dejó de trabajar, la mamá se dedicó 100%, el tratamiento incluso en un hospital parcial requiere hasta 3 a 5 días el estar yendo a la recuperación, a las comidas, a las terapias. Entonces es algo muy cansado, es algo como nosotros damos este soporte a los padres. Justo como es algo tan difícil, tratamos de que sepan cómo hacerlo, que se sientan en confianza de no abrumarse o no paralizarse por la incertidumbre o la ansiedad que eso les pueda generar, sobre todo las primeras semanas, que es cuando tienen demasiada información y es mucha información, más de la que pueden ir procesando o comprendiendo sobre lo que están viviendo, ¿sí? Entonces, carga de tiempo y logística, ¿por qué? Porque el FBT es el que los padres se hacen 100% responsables de la alimentación. Hay 3 fases del FBT. La primera
es la restauración médica nutricional, o sea, es recuperar un peso si es que hay un peso que recuperar. Y si no hay un peso tan marcado que recuperar, pues es estructurarlo con la alimentación, ¿sí? Quitarle el control a la enfermedad. Por ejemplo, a pesar de que incluso ya pueden ser algunos mayores de edad, pues se les quita el control, ¿sí? O sea, padres entran ahí, se les explica a ambos que es por un momento, o sea, que no es para siempre, que en este momento del tratamiento lo más recomendable es que los padres se hagan responsables 100% de la alimentación, tanto en la elección y preparación, elección y el emplatado de los alimentos, ¿sí? Entendemos que muchas familias, pues este tiempo no, o a veces puede un papá, o a veces no pueden, o a veces están más con la abuelita. Entonces también el enfoque puede ser directamente hacia el cuidador principal, ¿sí? También en nuestra experiencia, también hemos abordado que capacitamos y educamos a las personas que les ayudan en casa, que son las principales cuidadoras a lo mejor de la alimentación, y pues sí, a lo mejor no va a dar una intervención como tal, pero puede ser un apoyo para los padres. Costos económicos, pues aquí va a depender mucho del contexto y de la recuperación, sobre todo en suplementos, múltiples citas, estudios, y como somos un equipo multidisciplinario, pues todo es importante al mismo tiempo. No podemos solamente enfocarnos en lo nutricional y no tomar en cuenta lo médico o no tomar en cuenta lo psicológico, porque todo va afectando al mismo tiempo. Entonces, es una recuperación que cuesta, y pues también puede ser una interferencia en los padres, y siempre tratamos de cómo adaptarlo a lograr qué puedo hacer con lo que tengo, ¿sí? También, por ejemplo, en el caso de suplementos, también adaptamos pues suplementos que son un poco más accesibles en cuanto al costo, con lo que tengo en casa, cómo lo puedo hacer, cómo puedo, estrategias para meter más caloría, como ya se hablaba en las primeras conferencias, de toda la caloría que se necesita y cómo lo meto con tanto alimento y aparte que no quiere comer. Entonces, es una habilidad también de estratégicamente cómo presentar ese plato, alcanzar el requerimiento y al mismo tiempo validar y tomar en cuenta lo difícil que está haciendo el acto de comer. Y no solo una vez, 5 veces, y si hay una hipoglucemia, dar un rescate, que ese va a ser independiente de los tiempos de comida, ¿sí? Estrés emocional y agotamiento psicológico, pues aquí, sobre todo las primeras semanas, a mí me gusta mucho el validar mucho a los papás, anticiparlos un poco en lo difícil que va a ser, pero al mismo tiempo que los anticipo en la dificultad que se va a presentar, también es como ser esa persona que brinde confianza o que brinde como esperanza. Entonces es explicar como un acompañamiento de cómo lo vamos a ir haciendo acompañados con ellos, y vamos a ir de poco a poco, ¿sí? Porque el poco ya es mucho. Aquí, por ejemplo, va a depender mucho del estilo parental, también lo que decíamos. Habrá papás que quieren que ya lo coma y a lo mejor no tienen el tiempo para sentarse y estar, vamos, con otro bocado, vamos a intentarlo, aquí estoy contigo. Y probablemente es ya cómetelo, ¿sabes? Como no es tan difícil, solo cómelo y ya. Entonces aquí es mucho también de nosotros el cómo transmitir ese mensaje a los papás, que esto es mucho más complejo de solo comer y ya. Sí, entonces aquí sí requiere tiempo y sobre todo como esta capacitación de cómo lo puedo ir haciendo. Relaciones familiares tensas. Aquí también algunos testimonios indican que el FBT puede dañar la relación con el hijo si no se aplica empatía o si no se da como un apoyo adicional, como más amoroso. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos le tienen mucho miedo a lo que al mismo tiempo es su medicina. Entonces, nosotros sabemos que a lo mejor para mí no me cuesta comer o para mí no me cuesta tomarme el medicamento, pero para ellos es enfrentarme cada vez
a ese miedo y esta ansiedad, más allá de que si lo quiero hacer o no lo quiero hacer, ¿sí? Incluso aquellas pacientes que tienen una conciencia de enfermedad y que están dispuestas a hacerlo, les cuesta, ¿sí? Entonces no es solo el comer y ya. También tenemos que tener estrategias de cómo cuando lo vaya a comer, pues no vaya a vomitar. Entonces es como, o no se vaya a laxar o quitar el siguiente tiempo de comida. Entonces no solo es el comer y ya, tengo que saber que ese alimento vaya a hacerlo tolerablemente para que me llegue al siguiente tiempo de comida sin hacer alguna conducta. Porque si al final lo comió y me hizo una conducta, pues no logré realmente el objetivo, aunque haya comido, ¿sí? Y pues aquí podemos ver un poco de cómo son los emplatados en un hospital parcial. En un hospital parcial o en un hospital de día, vemos cómo recurren y tienen estos tiempos de comida, puede ser desde el snack, la comida y un segundo snack. Incluso en algunas ocasiones nos ha tocado incluso emplatar la cena. Aquí nosotros pedimos a los padres pues, que presenten sus propios alimentos y es como irlos enseñando, ¿no? Enseñarlos a que eso lo repliquen en casa y sobre todo que sepan identificar cómo alcanzar las calorías o el requerimiento con lo que ellos van aprendiendo o van observando, ¿sí? Entonces, pues este es nuestro centro, aquí estamos emplatando, estamos con ellos, les enseñamos las porciones con los alimentos que llevan y pues aquí también incluso podemos ver como estos jueguitos que nos pueden apoyar en tiempos difíciles como pues, el acto de comer, ¿sí? También otra de las fases del FBT es justo cuando ya se alcanzó el peso o la estructura alimentaria, pues la segunda fase es ir involucrando poco a poco al paciente, ¿sí? A que pueda tomar a lo mejor una decisión de un snack o elegir un tiempo de comida, sin dar todo el control de golpe, pero esto me sirve a mí para ir observando poco a poco cómo puedo ir involucrando y regresándole esta independencia con la alimentación. Y la tercera fase es cuando la persona ya adquiere su propia independencia, sostiene los objetivos médico-nutricionales y ya puede involucrarse en todo lo que implique su vida, viajes, escuelas, y pueda mantener pues la recuperación estable, ¿sí? Y bueno, creo que con lo que nos compartía la maestra Ana Karen y con las ponencias que escuchábamos de los testimonios, podemos ir entendiendo un poco más la importancia del rol del cuidador y la importancia de la familia involucrada y sobre todo de los padres en el tratamiento de los pacientes, ¿no? Cómo va siendo muy importante esta red de apoyo y el sostén tan importante para el camino de la recuperación y sobre todo para el proceso de cambio. Y bueno, como escuchábamos dentro de los testimonios, no sé si recuerdan, escuchábamos sobre el ARFID, ¿no? Y bueno, escuchamos ARFID, pero ¿qué es el ARFID? Y me gustaría empezar a platicarles un poquito más sobre lo que es. El ARFID es por sus siglas en inglés, sin embargo, en español, es el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria. Es un trastorno de la conducta alimentaria, igual de importante e impactante para la salud de los pacientes que los otros trastornos de la conducta alimentaria. Este trastorno de la conducta alimentaria no solo se presenta en niños pequeños, se puede presentar en adolescentes, en jóvenes y en adultos, ¿no? En este trastorno de la conducta alimentaria, lo que vemos son a personas y pacientes en donde tienen una alimentación en donde su variedad y cantidad es muy poca, ¿no? Es muy limitada, causando problemas a su salud, principalmente en donde ya llega a impactar, si es en caso de niños pequeños y adolescentes, en su crecimiento y en su desarrollo, debido a esta poca
ingesta calórica, esta poca variedad de alimentos. Y si no es el caso, y ya en una edad más adulta, más joven, vemos en este impacto en su vida social, ¿no? En su funcionalidad, donde ya los lleva a llevar a esta disfuncionalidad. Dentro del TERIA podemos ver cómo va funcionando en base a 3 mecanismos diferentes, ¿no? Dentro de esos 3 mecanismos, un mecanismo que es biológico es la parte de la sensibilidad sensorial. En la sensibilidad sensorial es donde podemos ver que al comer estos alimentos, para ellos vemos una selectividad debido a que los olores, los sabores y las texturas de los alimentos no llegan a ser de su agrado, pueden parecer muy extraños, pueden parecer muy intensos, ¿no? E incluso esto llega a ser desde lo visual. En cuanto llegan a ver el alimento, ya al ver cómo está presentado y cómo se ve, se anticipan y no me va a gustar este alimento. Y entonces esto hace que se sostengan en esta misma variedad y se sostengan en esta misma selectividad. Y esta hipersensibilidad, esta parte biológica, no solo se presenta muchas veces en la parte del gusto, ¿no? Y del alimento, sino también la podemos ver como son pacientes hipersensibles. En algunos momentos lo llegamos a ver cuando son en la ropa, que les pica mucho las etiquetas, que les incomoda mucho algunas telas, que llegan a tener muchas reacciones dermatológicas. Entonces vemos que esta hipersensibilidad viene desde esta parte biológica. Otro de los mecanismos que vemos es el miedo a las consecuencias adversas de los alimentos, en donde vemos que son pacientes que llegaron a experimentar pues algunos eventos que pudieron llegar a ser traumáticos o muy impactantes para ellos en su alimentación, donde pudieron llegar a tener algunos atragantamientos, que se llegaron a ahogar, que tuvieron algunas reacciones alérgicas muy fuertes, como algunos shock anafilácticos, que constantemente desde pequeños se enfermaban y tenían malestares gastrointestinales, que incluso por la parte de la sensibilidad sensorial llegaban a tener reacciones tan adversas a los alimentos que incluso por estos olores y por estas texturas o por este mal sabor llegaban a vomitar con los alimentos, ¿no? Entonces van creando una mala experiencia y malos sentimientos con los alimentos, que entonces empiezan a evitarlos y este rechazo hacia los alimentos. Entonces ahí empezamos a partir de esta variedad limitada, ¿no? Y otro de los mecanismos que también parte de una parte biológica es esta falta de interés, en donde vamos viendo que realmente hay mucha falta de apetito, que vemos que pueden pasar muchas horas y si no está ese alimento que verdaderamente les gusta, ese alimento preferido dentro de esa selectividad que es en donde ellos se sienten cómodos, donde se sienten seguros, no van a comer, sin importar si realmente el resto y a su alrededor o en su contexto, lo habitual o en la cultura es la hora de la comida, ¿no? O si llegan a presentar apetito, es muy poco. Se llenan muy rápido, con cualquier cosa puede ser que ya estén saciados. E incluso, como está esta falta de interés, están algunos de los otros mecanismos que no tenemos que presentar uno, puede ser 2 o los 3 al mismo tiempo, pues al estar en ese momento, la tarea de comer se vuelve muy abrumadora, ¿no? Entonces vamos perdiendo esta falta de interés y pues al final del día vamos viendo que es una decisión lógica el evitar y limitarse y rechazar el momento de la comida. Entonces, ¿qué es importante que vayamos comprendiendo en el ARFID? Que realmente el paciente, su hijo, su hija, no está siendo difícil, no está siendo dramático, esto no es un capricho, no es un berrinche, no es resultado de una mala crianza, porque muchas veces también es muy fácil estar escuchando opiniones de
pues solo dale de comer y ya, solo fórzalo a comer y ya, o espérate y solito te va a pedir comida, ¿no? Que en algunos casos en la experiencia llegamos a escuchar de que tranquilízate, es un niño, es una niña, es un adolescente, seguro en algún momento ya le va a dar hambre, ¿no? Como seguramente con algunos otros hijos les llegó a pasar, y realmente pasan muchas horas y no sucede, y no nos pide comida, sino vamos viendo cómo esto cada vez se va a comer. Y entonces, pues realmente uno como padre se empieza a cuestionar si es culpa de ellos o si lo hubiera hecho mejor o si lo hubiera forzado un poquito más. Y cuando realmente vemos una selectividad muy persistente, un picky eater muy extremo, ya vemos un diagnóstico de ARFID, no es una elección, no fue culpa de los papás, no es un berrinche, no es un capricho, como aquí lo digo, no fue una elección de la familia. Entonces, forzarlo a comer no va a funcionar y no es la manera en cómo se aborda. Tanto así que seguramente lo han intentado y no ha funcionado. ¿Qué más es importante comprender? Que es habitualmente y es común que lo podamos ver en algunos pacientes niños y adolescentes, en donde podamos ver perfiles muy ansiosos, trastornos del neurodesarrollo, como podría ser el TEA o el TDA, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que realmente sucede? El paciente está sintiendo y presentando una reacción intensa a estímulos y experiencias alimentarias. Está atravesando una respuesta de ansiedad muy intensa cada vez que se trata de comer, cada vez que se está afrontando un alimento en donde no pertenece a esa categoría que no le aterra, en donde no pertenece a esa categoría que se sale de su zona segura, en esos alimentos que se siente cómodo y que se permite. Entonces, el patrón de evitación y restricción en alimentación se va volviendo duradero y se va volviendo resistente al cambio, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo en el TERIA va habiendo una suma de todos estos predisponentes biológicos de los 3 mecanismos, desde los perfiles ansiosos, factores del neurodesarrollo, de cómo entonces a pesar de eso le podemos sumar todas estas experiencias traumáticas, estos sentimientos negativos y consecuencias negativas anticipadas a la hora de comer, nos va llevando a una restricción alimentaria, y entonces en esta restricción alimentaria nos podemos comprometer nutricionalmente, nos podemos comprometer médicamente, y me gustaría hacer énfasis aquí que habitualmente pues sí lo vemos en una etapa de la vida en donde es muy importante el crecimiento y el desarrollo, y entonces además como esto para ellos también es muy abrumador e incluso llega a ser vergonzosos el hecho de que pues soy el que come de esta manera, soy el que batalla para comer, soy el que porque mi familia no puede salir a restaurantes y por mi culpa tenemos que venir a comer porque solo me gusta comer esto. Nos vamos privando y nos vamos aislando de todas las experiencias, contextos y entornos que tienen que ver con la comida. Y es ahí en donde vamos viendo que va afectando en el aspecto médico-nutricional y va llevándonos a una disfuncionalidad en la vida. Entonces, pues, ¿por qué un tratamiento basado en la familia? Es muy importante los padres que sean parte de este proceso, porque realmente ellos van a ser nuestros pilares para un cambio, ¿no? Somos nosotros quienes vamos a ser los guías, sin embargo, a través de ellos, ¿quién mejores como esos padres de familia que conocen a sus hijos, que al final del día pueden estar con nosotros en tratamiento, pero sus hijos vuelven con ustedes a casa? Y como lo comentaban anteriormente en los testimonios, vuelven a casa y son ustedes quienes tienen que alimentar a sus hijos. Son ustedes quienes tienen que llevar a la práctica lo que nosotros les enseñamos. Entonces, realmente, para sostener
ese proceso de cambio, para poder llegar a esa recuperación, necesitamos a los cuidadores. El papel de los padres no va a ser realmente evitar ese malestar, no vamos a ser esos solucionadores de angustia, no vamos a ser esos expertos en psicología, no vamos a estudiar a lo mejor para ser terapeutas, pero sin embargo, sí vamos a ser esos mejores personas para acompañar a nuestros hijos en esos momentos que realmente la estén pasando mal, cuando la tarea se ponga difícil, saber actuar con esa empatía, con esa compasión, y a pesar de ser muy empáticos y ser muy compasivos, saber cómo llevar el cambio, saber cómo mantenerme firme a lo que tengo que hacer para la recuperación, saber cómo sostener los objetivos que los terapeutas y el equipo con quien me estoy tratando, las indicaciones que el equipo me está diciendo, sostenerlas, ¿no? Y entonces es como voy aprendiendo a hacer estas dos cosas al mismo tiempo. Y para eso es muy importante que todos los padres vayan entendiendo el miedo, la ansiedad y la angustia por la que están pasando sus hijos. Y cuando ustedes como padres o como cuidadores, el rol que tengan en la familia, sin embargo, si ustedes son parte de la recuperación, son parte de ese cuidador quien está acompañando a su familiar en la recuperación, realmente están entendiendo cómo funciona el síntoma, van a aprender a acompañarlos siendo empáticos y sin dejar de sostener lo que realmente tienen que hacer. Dentro del tratamiento basado en la familia es muy importante el trabajar en la aceptación, ¿no? La realidad de todo lo que esto conlleva. Muchas veces llegamos tan cansados de todos los intentos de tratamientos, de terapias, de años que llevamos luchando contra esta enfermedad. Y no nomás nuestros hijos están cansados, sino también nosotros como cuidadores, ¿no? Entonces, queremos hacerlo ya. Y queremos que el tratamiento funcione en 2 meses, en 1 mes, o tenemos planes a futuro y llegamos esperados con el equipo y bueno, ya vengo para el tratamiento y ¿cuánto tiempo cuesta? ¿Cuánto tiempo es esto? ¿Y cuándo voy a salir adelante? Y quieren que eso funcione en 1 mes cuando venimos arrastrando esta enfermedad desde hace 10 años, desde hace 5 años o desde hace toda una vida. Y realmente esto es un proceso en donde podemos tener tiempos aproximados para una estabilización médica, para una estabilización nutricional, pero realmente cada familia y cada paciente va a tener un proceso y una evolución diferente. Y para eso se necesita paciencia, compromiso y mucha persistencia. Va a requerir de un acto de mucho y mucho amor. Y por eso es uno de nuestros tratamientos tan bonitos y que, como lo platicaba la maestra Ana Karen, que vemos esa eficacia y esa eficiencia, ¿no? No es lo mismo llevar un tratamiento con un apoyo de los padres y de la familia que llevar una recuperación solos. Lo que más necesitan sus hijos no es que todo esté bien, no va a existir una familia perfecta, un entorno perfecto, pero sí que en el momento que se ponga difícil, que en el momento que sus hijos sientan esta angustia, esa ola de emocionalidad, ustedes pueden sostenerlos o ustedes están para acompañarlos. Los padres están aprendiendo a ser entrenadores emocionales, no solucionadores de la angustia. Sus hijos van a seguir teniendo pensamientos, síntomas y muchas emociones, pero ustedes van a saber cómo ayudarlos a atravesar sobre todo eso. Y en el programa de Hospital de Día, como lo platicábamos, pues es una de las tareas más retadoras, cómo lo voy aprendiendo y lo voy llevando a la práctica a la vez. Y bueno, aquí les mostramos unas más
fotografías de nuestras experiencias. La maestra Ana Karen les mostraba unas fotos de nuestras unidades en los emplatados en los programas Hospital de Día. Estos son unos de los emplatados que vemos específicamente en la práctica de exposición en torno al TERIA, al trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria, en donde pues sí llega a ser la intervención un poco pues más diferente a la que nos vienen platicando anteriormente con la anorexia y con la bulimia. Este es uno de los platos que podemos ver. Les comentaba anteriormente de cómo algunos pacientes pues platican que sienten vergüenza, que llegan a una disfuncionalidad social o en los entornos, y pues por eso les quería enseñar como estos platos, porque tienen hambre, necesitan comer igual que todos, y para ellos esto es una hora de comida, y ellos sienten que está mal, y en realidad la elección que hacen es lógica. Lo que falta es entenderlos y entender cómo se están sintiendo y cómo lo están viviendo. Y realmente es ayudarlos a cómo hacer funcionales con lo que pueden comer. Y otra de nuestras experiencias más recientes en comenzar de nuevo y más nuevas es el Club del Bocado Valiente, que va justamente dirigido a pacientes con el TERIA, en donde, pues bueno, me gustaría hacer énfasis que esto no es un tratamiento, pero sí es un paso previo al tratamiento, en donde funciona mucho para que, pues tanto va dirigido para niños, puedan ir explorando un poco más toda esta parte de la sensibilidad sensorial, y para que también los padres puedan ir trabajando un poco e identificando aquello que podemos comenzar a hacer. Y a partir de ahí, ver cómo podernos ayudar, cómo poder ayudarlos y ver hacia dónde podemos partir en un tratamiento. Y bueno, como conclusiones, perdónenme, creo que esto no se me está dando de mover. El TCA ocupa un papel central en la organización de la vida familiar. El paciente con TCA no reconoce tener un problema médico que ponga en riesgo su vida. El ARTID es un trastorno que combina ansiedad, reactividad sensorial y evitación. Aprender a acompañar y a externalizar el síntoma alimentario es un elemento central del FBT. Y en el programa Hospital Parcial, el equipo terapéutico somos los guías para los padres en el tratamiento, quienes son los pilares para sostener el camino del proceso al cambio en el día a día y lograr el camino hacia la recuperación. Gracias.